9:09 de la mañana. Esta mañana, cuando yo hacía mi comentario, decía si podía ser infiel a la noticia, pues la noticia la vamos a dar de inmediato en realidad. Entrevista exclusiva del presidente de la República, Ollanta Humala, a José María Chema Salcedo, en RPP, en todas sus plataformas. Esto ocurrirá a la 1:00 del mediodía. Sobre todo, en verdad, se trata de un adelanto, obviamente, del discurso presidencial, un balance de gestión, reformas que se han venido anunciando y que algunas están ya en curso, y finalmente también, por supuesto, lo que hoy día ocupa todos los diarios. Bueno, ¿qué va a pasar el presidente? Según la calificación de su propio primer ministro, es desconcertante, en términos de nominar su equipo ministerial, su equipo de gobierno. Así que va a ser una gran entrevista. Alerta a todo el mundo a la 1:00. Chema Salcedo, entrevista al presidente Ollanta Humala. Y bien, continuamos con ampliación. Estamos ahora con el congresista Santiago Gastañaduy Ramírez, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. Vamos a conversar, en fin, sobre la legislatura ampliada hasta el 17 de julio para ver los temas de la reforma electoral aprobados en la Comisión de Constitución. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, don Raúl? Muy buenos días. También para Cayetana, también para Ricardo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, congresista. Bienvenido. Estamos en un mundo en el que todos los países quisieran tener una legislación que se adecue al ritmo de la impaciencia de las necesidades. Lamentablemente, en el caso del Perú, nosotros, los observadores, miramos las cosas con un poco de escepticismo, porque en el fondo se hacen reformas constitucionales y reformas de leyes fundamentales y normalmente no se cambia mucho. El peso de la costumbre y de la tradición es bastante fuerte. En este caso, ¿cuál es la preocupación? ¿Qué es lo que se desea? De hecho, todos los que han estado en el asunto electoral aceptan de que en efecto aquí hay un laberinto que no se comprende, no conduce a mucho, ha destruido, se dice, a los partidos, en fin. Pero, a ver, centremos cuáles son los temas en los que podría aplicarse razonablemente y sobre todo que se puedan realizar en las reformas electorales. Sí, don Raúl, tú sabes que las reformas electorales, las reformas políticas son más lentas, porque eso tiene que ver un poco, como tú bien decías, con el cambio de la conducta, el comportamiento de los seres humanos, de todos los que formamos parte del cuerpo político, y dentro de ellos los partidos políticos. Yo creo que toda reforma política tiene que basarse en los partidos, porque es a través de los partidos en la cual uno se expresa la voluntad, es a través de los partidos que uno va canalizando las diferentes demandas y va poniendo en el sistema político esas necesidades de la población. Por eso nosotros en la Comisión de Constitución, uno de los temas que hemos agotado y que más tiempo también nos demandó es la reforma de partidos políticos. Lamentablemente, ¿Pero existen partidos políticos en el Perú? ¿Existen partidos políticos o son un club de amigos que se reúnen cada vez que hay una elección para ver, ¿no es cierto?, qué tal nos va este albur electoral? Así es. Lo que pasa, Cayetana, que los partidos se han convertido en verdaderas plataformas electorales. Simplemente se organizan para enfrentar un proceso electoral en competencia y ganar las elecciones, ya sean nacionales, regionales o locales, ¿no?, dependiendo del nivel en el cual participan. Pero la democracia tiene que basarse en los partidos. Tenemos que fortalecer los partidos. Los partidos por sí solos no pueden fortalecerse y ahí el Estado tiene que intervenir en ayuda a los partidos. ¿Cómo? Con financiamiento público directo. Bueno, los partidos políticos es una posibilidad. Claro, es una posibilidad, para que pero los está en medio del asunto, ¿no? Se fortalezcan, no pueden depender del padrino Estado ni del financiamiento, de la vocación y del interés de la ciudadanía. Algo ha pasado en el Perú de dramático, que significa que la gran mayoría de peruanos no confíe en la institución llamada partido político. Y no confían tampoco en la clase política, ¿no? Con todas estas noticias que hay. ¿Cómo recuperar esa confianza? O sea, sobre todo en tiempos modernos en los cuales, en verdad, uno siente que la representatividad, los diálogos y lo democrático está ocurriendo fuera de la esfera política. Así es, don Raúl. Pero precisamente tenemos
un sistema de partidos, perdón, no tenemos un sistema de partidos, tenemos caudillos, tenemos gente de que se une para afrontar un proceso electoral y, digamos, conquistar el poder. Pero la base de toda la democracia son los partidos, y ahí el Estado tiene que dar el máximo esfuerzo, digamos, para cambiar las cosas. Hasta ahora no ha habido financiamiento público directo, y esa es una necesidad con la que cuenta. Pero ¿Usted cree que con el financiamiento vamos a solucionar la crisis de los partidos políticos? Yo creo que va a ser, digamos, es todo un proceso. O sea, como te decía, las reformas políticas no se dan de la noche a la mañana. No es como la reforma económica que se produjeron en los 90 y continúa en los 2000, sí. Y todos los sucesivos gobiernos lo han mantenido. Lo que es reforma política no se ha producido ese fenómeno. ¿Por qué? Porque las reformas políticas siempre se demoran, digamos, en ser aceptadas. Por ejemplo, como te decía, en la Comisión de Constitución nos hemos demorado cerca de un año para aprobar un dictamen que esperamos que en la próxima legislatura que ya comenzamos a partir de julio, por eso el cuestionamiento, por eso el cuestionamiento. ¿Por qué empezar con financiamiento, digamos, que finalmente no sabemos si va a ser bien empleado? ¿Por quiénes al final? Si son los partidos que están actualmente en crisis. Algo más grave todavía. ¿Por qué empezar con financiamiento del Estado? Claro. Sabiendo que el financiamiento extraestado también es generoso y por lo bajo. Y crece más. Es más generoso, más grande y creciente. Claro, para evitar justamente y que no eso. se fiscaliza. Para evitar justamente eso, ¿no? Primero ordenar la casa y luego financiamiento, porque mira, ahora es para todos sin... Nuestra ley de partidos políticos tiene más de 7 años. Y en 7 años no hemos podido conseguir fortalecer los partidos políticos. La fórmula que estaba que la ley de partidos no ha sido lo suficientemente poderosa para, digamos, causar partidos políticos fuertes y que la gente se sienta representada a través de estas organizaciones políticas. ¿Qué tenemos que hacer? 2 cosas. O simplemente dejamos que las cosas como sigan, y como decía acá don Raúl, que, digamos, entre el financiamiento por lo bajo, de tal manera que los representantes de los partidos representan a esos intereses, porque uno en todo caso representa, digamos, a quien financia. Hay otros temas más fundamentales. Fortalecemos los partidos, sí. En la cual comenzamos con el financiamiento público directo para que los partidos, con ese dinero que va a entrar a la OMPE y que la OMPE misma tiene que fiscalizar, porque no es un dinero que entrega de manera gratuita. Tiene que presentar sus informes de gastos y todo. Informes de gastos y cómo lo están utilizando, porque este financiamiento público tiene que ser formación, capacitación, y tiene que ser también para digamos, organización propia de los partidos. ¿Para qué? Pero hay otros elementos más importantes, por ejemplo, voto voluntario, la representación de los congresistas, ¿cómo es que los elegimos? Lo que pasa, Ricardo, primarias. Exactamente. Además, ya hay elecciones primarias fiscalizadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero no obligatorias, ¿no? No, como que no, claro que sí. De acuerdo a la ley de partidos políticos, los partidos están obligados a hacer elecciones primarias fiscalizadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que pasa es que ahí también la fiscalización del Jurado Nacional no funciona. Bueno, ¿Por qué? Porque los partidos políticos no tienen el dinero para hacer elecciones. O sea, ¿de dónde sacamos el dinero para hacer elecciones primarias? Son 1.256 distritos, 195 provincias, 26 regiones. Imagínate hacer elecciones para crear comités distritales, provinciales y regionales. Todo un caos en la cual no tienen los fondos para hacerlo. ¿Qué haces? No se puede hacer elecciones primarias si no hay recursos. Por eso viene el financiamiento por lo bajo. Por eso viene que al final se representan esos intereses antes que los intereses del país. Pero entonces, si no son capaces, a ver, si un partido político no es capaz de financiar, ¿no es cierto?, sus propias elecciones internas, ¿de qué cosa va a ser capaz en el futuro? Pero por eso te digo, pues, Cayetana. A ver, y además el financiamiento... O dejamos que los partidos vayan solo como hasta ahora, y ya sabemos cuál es el resultado, ya sabemos cuál es el camino que vamos a seguir, que es el fracaso de los partidos, o el Estado interviene con financiamiento público y fiscalizando que ese financiamiento sea utilizado. Digamos que pase el financiamiento. El financiamiento va a ser minúsculo, congresista. ¿Usted cuánto cree que necesita un partido político para poder sobrevivir y ser un partido sólido? De acuerdo, digamos, el procedimiento establecido en la ley de partidos políticos, el financiamiento público directo por año, de acuerdo al procedimiento que estableció el cálculo que ha hecho la OMPE, son más o menos 12 millones de soles. En 5 años son 60 millones de soles. ¿Por partido político? No, por todos los partidos que tienen un asiento en el Congreso de la República. Entonces, bueno, ¿cómo funciona en el mundo? Europa. Y acá en Sudamérica el Estado interviene con financiamiento público directo. ¿Quién no da financiamiento público directo? Venezuela, Ecuador y Bolivia. Malos ejemplos. Entonces nosotros queremos ser cercanos al partido. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos en este tema.
A ver, que la verdad que es un tema curiosísimo. Claro que sí, ¿no? Y sobre todo que... Una pausa, congresista. 53 minutos de la mañana, continuamos conversando sobre el tema de las reformas a aplicar en la ley electoral. Hay un fenómeno al que yo hacía referencia, doctor, que es básicamente el hecho de que la democracia está funcionando en muchos sentidos, y por eso también se odia, algunos odian a los medios de comunicación, porque hoy día el mundo se informa de otra manera. Así es. Y el ciudadano toma sus criterios de otra manera. No confía pues en este líder carismático que, bueno, era un De Gaulle, era Margaret Thatcher. No quiero hacer comparaciones con los presentes, pero en fin, los presentes nacionales. Eso por un lado. O sea que ahí hay que atender y ver qué se puede hacer al respecto. Lo segundo, que no es que solamente la norma haya permitido que se destruyan los partidos, es el hecho de que en realidad tenemos varias construcciones democráticas que tienen su propia manifestación en la población. Desde los distritos para municipios hasta los gobiernos regionales. Y hemos visto pues cómo en realidad, por ejemplo, a los gobiernos regionales llegan prácticamente agrupaciones y asociaciones que van a devenir en partidos políticos antes que los propios partidos, que al final toman su sede en Lima y no trabajan mucho en expandirse a provincias. Esa es la otra realidad, es decir, ¿qué hacemos para poder compatibilizar esta, así como usted nos dice, los partidos necesitan dinero y necesitamos que los partidos sean pocos, también necesitamos que los partidos funcionen nacionalmente y en todas las instancias, que la peleen municipalmente, en regiones, etcétera. Esos son dos aspectos que me gustaría que nos señale si en efecto están contemplados o se está intentando alguna fórmula en este proyecto. Definitivamente, ¿no? Dentro del espectro político tenemos los partidos políticos que tienen un alcance nacional, que lamentablemente están centralizados en Lima, no tienen presencia local, regional. Es que eso es una cosa pues de ociosidad fundamental. ¿Cómo se puede tener un partido político creyendo? Eso ocurría cuando se conformaba el Congreso en la independencia, que yo era representante de Loreto y nunca había visto Loreto. Pero vayamos a los partidos más antiguos, más institucionalizados. El Partido Aprista Peruano tiene más de 80 años de vigencia en el Perú. Hay que preguntarle cuántos locales partidarios tiene, digamos, en las provincias, en los distritos, digamos, alejados. O de repente con el Partido Popular Cristiano, o por ejemplo con Acción Popular. Y en todos los casos nos vamos a dar cuenta de que no tienen presencia local, porque no tienen los recursos ni siquiera para alquilar un local. Porque uno donde hace política por excelencia, en los locales partidarios. Entonces, donde la gente usted lo que propone es un subsidio, o sea, usted propone un caliwarma para los partidos políticos. No. Proponemos, como se hace en las democracias occidentales, pueden recibir su frijolito, donde el Estado interviene, oportunidades, donde el Estado interviene justamente para consolidar la democracia sobre la base de partidos. Es cierto, reconocemos que no solo los partidos intermedian, tenemos los medios de comunicación, tenemos estas tecnologías informáticas, pero con los gremios también la ciudadanía se organiza de otro modo ahora. También tenemos que tiene otro modo de representación. Y la crisis de los partidos nos parece, y por ahí va la crítica congresista, deberían asumir también, ¿no? Exacto, sí, claro, no es de Perú nada más, pero por eso, ¿no? De pronto, y por esa misma lectura, por esa lectura congresista es que de pronto la solución no pasa por subvencionar a los partidos, sino porque ellos mismos se revisen y hagan una revolución interna, y si del Congreso se les quiere apoyar, de pronto el voto preferencial también sería un camino para evitar justamente, dicen, en algún momento funcionó esa figura, pero al final los ha debilitado los partidos. Lo que pasa, ¿no, Ricardo, que la reforma política tiene varios estadios, ¿no? Como tú dices, debemos tener voto voluntario o voto obligatorio, debemos tener voto preferencial. Bueno, por eso se han centrado exclusivamente en el financiamiento. Lo que pasa, esta primera etapa, dentro de la ley de partidos políticos hemos visto como un tema, como le decía, financiamiento, hemos visto poner vallas para que los partidos no sea, digamos, como actualmente, que un club de amigos
que cuando ellos lo siguen compra aquí y se organizan, ¿no? Estamos elevando la firma de adherentes de 3% a 5% del electorado nacional. Si hablamos de un electorado de 20 millones, el 5% sería 1 millón de firmas. Es decir, que a partir de la aprobación de la norma, un partido para poderse inscribir necesita 1 millón de firmas. Estamos viendo también, le estamos dando que en aquellos casos los organizadores, los fundadores, no tienen que estar ni condenados ni procesados ni por delito de tráfico ilícito de drogas o acto de terrorismo, con lo cual cerramos el paso para que, digamos, organizaciones como Movadef puedan, digamos, entrar a la vía democrática. También estamos estableciendo que el Jurado Nacional de Elecciones, como entidad, digamos, que administra justicia electoral, pueda cancelar la inscripción de un partido político. A ver, perdón, rapidito nada más. Cuando ha dicho usted fundador no sentenciado por delito de tráfico ilícito, recordemos que el presidente Fujimori... Que no esté condenado o sentenciado por tráfico ilícito de drogas y terrorismo, que son dos delitos pero, graves. por ejemplo, Alan García Pérez en el tema de narcoindultos, Alberto Fujimori por el caso, digamos, del narcoavión, no han sido sentenciados, pero en el caso sean los dos partidos quedarían fuera del sistema político. No, porque hasta donde tengo entendido, ellos no están ni procesados ni condenados ni por tráfico ilícito de drogas ni por terrorismo, que son los delitos más graves. Muy bien. Sí, entonces que quede claro. También hemos establecido las vallas electorales. Muchas veces los partidos se juntan entre ellos, hacen estas alianzas electorales para superar la valla. Ahora estamos levantando que las vallas, cuando se producen estas alianzas electorales, 2.5% por cada partido adicional. Si son 3 partidos, ya la valla no va a ser 5%, sino va a ser 10%. Con lo cual vamos a tener menos partidos y más sólido, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Usted es presidente de la Comisión de Constitución. El domingo... Reglamento. El domingo hemos revisado el informe de Contraloría General de la República con relación a los gastos de la primera dama. Y ahí hay un tema que le corresponde al Congreso y será a la Comisión de Constitución, que es si se debe o no reglamentar la figura de la primera dama, si es o no funcionaria pública y cuál debe ser el régimen que debe regularla. ¿Cuál es su posición como presidente de la Comisión de Constitución? Sí. Yo he leído el informe de la Contraloría, tanto en sus conclusiones como en sus recomendaciones, y lo que ellos están señalando es que debe reglamentarse el decreto supremo que establece el ROF del despacho ministerial en cuanto al apoyo del despacho, digamos, a favor de la primera dama. No establece que la primera dama debe tener la condición de funcionario público, ya que para tener esa condición uno tiene que ejercer funciones administrativas, cosa que ella no realiza. Tampoco es necesario regular, digamos, el despacho de la primera dama, porque ella no maneja un presupuesto. Porque no existe despacho de la primera dama. No existe un presupuesto. No, porque no existe ningún recibo a nombre de la primera dama, pero sin embargo hay gastos. Entonces lo que se dice es... Ojo que los gastos son por el despacho presidencial. O sea, es el despacho... Pero por eso, esa fue una manera de... digamos, con su propia burocracia, digamos, quien administra el apoyo. ¿Usted cree que el sistema debería mantenerse o crearse? Yo creo que sí, yo creo que ha funcionado, ¿no? Yo creo que ha funcionado. La Contraloría, porque sí ha habido en realidad presupuestos para esta instancia de la primera... No, la Contraloría recomienda otra cosa. El presupuesto es al despacho presidencial. En todos los casos, no. Esto es ahora. Antes no. Antes existía un despacho de primera dama. Lo que pasa es que esto fue eliminado en el 2011 por el presidente de la República, Alan García, ¿no? Él eliminó... Porque todo este problema que está ahora, si se hubiera revertido al pasado, a la ley anterior... Pero la Contraloría no está pidiendo de que se establezca el despacho de la primera dama, no, pero tampoco que se establezca, digamos, un crédito presupuestal para ella. Y que se precise sus actividades. Lo que la Contraloría ha dicho en sus informes es que se reglamente, se instrumentalice el apoyo que le debe dar el despacho presidencial a la primera dama, que son dos cosas distintas, ¿no? Además, que no hay ningún cuestionamiento a la primera dama. Bueno, pero si se instrumentaliza, pues es el apoyo. Crear una oficina que se encargue de ese tema. Y que se definan para qué fines pueden ser utilizados esos recursos. Eso es lo que tiene que estar claramente definido. Pero se refiere como motivo al apoyo que debe prestarle el despacho presidencial a la primera dama. Que en la práctica ese apoyo es generarle un despacho también, pero con otro nombre, ¿no? No necesariamente es un apoyo. O sea, el hecho de que yo apoye a una persona no necesariamente es crear una institución a favor de la primera dama, ¿no? Sí, es que la primera dama en realidad es primera dama para poder desarrollar
normalmente algunas acciones que son pues de beneficencia, de desarrollo justamente de inclusión social. Eso siempre ha sido así. Y está bien. Lo que pasa que los roles van cambiando, ¿no? Tenemos una primera dama más activa, más comprometida. Y ahí va la Contraloría. Más comprometida en el apoyo de su esposo, pero que no quiere decir que maneja un presupuesto. Sí, pero pero podría decir que maneja un presupuesto. ¿Perdón? Podría decir que maneja un presupuesto. ¿Pero para qué maneja un presupuesto? ¿Para qué maneja? Porque es más proactiva, para ser más activa, para tener más movilizaciones. Pero tu proactividad no quiere decir de que tú gastes más. Yo puedo ser un pero va a requerir proactivo, digamos, con el mismo pero dígame, pues, presupuesto que tengo. No gasto nada, pero me invita, me obliga. No me obliga, sino se siente obligada la ministra tal, en fin, y así ocurre. Y el presidente regional, todo el mundo a compartir los gastos. Bueno, pues usted sabe que ocurre así. Que mejor estuviesen unificados. ¿Para qué vamos a jugar a una ficción? Mire, hay que felicitarse tener una primera dama tan activa. Claro que sí, muy proactiva, muy comprometida. Yo he recordado el día de ayer a doña María Delgado de Odría, que en un momento dado superó largamente a su antipático marido. Así que, ¿qué tiene de malo? Doña María fue candidata a la municipalidad de Lima. Está bien, pero hay que dotar de una organicidad para evitar cuestionamientos. El ordenamiento jurídico actual es lo suficientemente controlista como para fiscalizar cualquier caso del despacho presidencial, en la cual no es necesario crear un despacho de la primera dama, ¿no? Además, la propia Contraloría así lo establece, en la cual no establece ningún tipo de responsabilidad para la primera dama, y tampoco porque no está diciendo, un despacho de la primera dama, por eso no hay ninguna responsabilidad. Y tampoco está diciendo de que sea funcionario público, ni tampoco está recomendando que se cree, digamos, el despacho de la primera dama, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Y estamos entonces a tiempo de que se pueda, en esta ampliación de la legislatura, aprobar las Es muy difícil porque ya tenemos una agenda preestablecida. Transparencia dice que sí. No, porque tenemos una agenda preestablecida. También quería comentar de que no solo hemos aprobado un dictamen de reforma de partidos, también un dictamen que reforma esta ley de participación y control ciudadano, la revocatoria, con lo cual creo que vamos a darle mayor estabilidad y gobernabilidad a estos gobiernos locales y regionales, ¿no? Por ejemplo, cuando es revocada una autoridad, ya no va a haber nuevas elecciones, sino va a ser reemplazada, ¿no? Con lo cual ahí el país está ahorrando mucho dinero. Además que se está estableciendo que la fecha de las elecciones revocatorias va a ser el tercer domingo del mes de noviembre del tercer año. De tal manera que ya la actividad digamos, local ha podido demostrar, agenciar, digamos... ¿Ya para qué se le va bien? A ver, está cerrando la puerta de revocatoria. Muy bien. Congresista Santiago Castañeda, vamos a seguir conversando, por supuesto, sobre estas normas que deben ser propiciatorias y no de sacrificio. De consolidar nuestro sistema democrático en base a los partidos políticos. Sí, pero no a costa del contribuyente nacional, así es. No a costa del populorum. Que hay un gran debate, ¿no? La democracia, muchas gracias. Buenas tardes.